El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar conectados de nuevo en nuestro segundo simposio de infecciones asociadas a la atención en salud, compartiendo experiencias. Para la jornada de la tarde del día de hoy, vamos a estar con el enfermero Leonardo Fabro del Hospital Universitario Austral. Leonardo es un licenciado de enfermería, recertificado especialista en epidemiología y control de infecciones. Su cargo en este momento está asociado al control de infecciones en la institución donde trabaja, que es el Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, Argentina. Nos va a acompañar este día con experiencia del uso de 2 métodos de medición de higiene de manos en UCI neonatal. Entonces, queremos compartir con todos ustedes precisamente esta experiencia y adicionalmente invitarlos para que realicen todas sus preguntas a través del chat que tenemos, en donde pueden hacer preguntas o ampliación de la información. Recordemos que hoy vamos a estar toda la jornada de la tarde por medio de este canal virtual y agradecemos que el día de hoy estén aquí. Jefe Leonardo Fabro, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros. Muy bien, hola. Hola. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Desde Buenos Aires y desde el Hospital Austral les extendemos también el saludo, específicamente desde Control de Infecciones, donde nos encontramos trabajando. Y bueno, agradezco la invitación que me hicieran y poder participar en este segundo simposio que ustedes realizan, y sobre todo en lo que el título dice, compartiendo experiencias, que es lo que hoy vamos a hablar, de una experiencia que hemos tenido y realizado específicamente en neonatología. El título lleva, o por título es Experiencia del uso de 2 métodos de medición de higiene de manos en la UCI neonatal del Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina. Algunas consideraciones como introducción. En cuanto a higiene de manos, bien sabemos que es una de las medidas eficaz
para interrumpir toda aquella transmisión cruzada de microorganismos. Es una medida económica y fácil de realizar y que, comparada con otras medidas que se pueden establecer, la higiene de manos tiene estas características, entre otras. Bien, si uno mira los estudios que hay a nivel mundial y que en cuanto a higiene de manos y el porcentaje de medición, vemos que está por debajo del 50% a nivel mundial en estudios que se realizaron. Y uno de los desafíos que tenemos en cuanto a la medición de higiene de manos es identificar cuál es el método mejor que podemos utilizar. Quizás en nuestra institución hay distintos métodos que después lo vamos a ver, que nos presenten menos sesgos, tanto para el que está evaluando y observando la higiene de manos del personal de salud, como también de aquellos que son evaluados. Si uno mira al que está realizando la evaluación, está haciendo la observación, puede haber sesgos porque uno puede entrar ahí en juego lo que es la subjetividad, ¿no? Y entonces puede eso sesgar el resultado. Y en cuanto al evaluado también, porque de acuerdo al método que uno utilice, el evaluado puede verse intimidado de alguna manera y actuar o hacer algunos actos que si no se sintiera observado, quizás no los haría, no los practicaría, ¿no? Entonces, ver cuáles son esos métodos que nos pueden dar una mejor observación y que sea lo más parecido a la realidad, y que también nos puedan permitir hacer una devolución oportuna con esos datos que obtenemos. Hay distintos métodos de medición. Estos no están ordenados por están ordenados al azar. Hay métodos automatizados donde a través de algunos tarjetas uno cruza algún sector donde hay un aparato y ahí identifica quién es la persona y observa o toma quién ingresó a la habitación. Hay otros que también es a través de cuando dispensa el alcohol, capta quién es el que está haciendo uso de ese alcohol. Hay observaciones directas, es decir, alguien se para en los servicios y observa directamente lo que los profesionales están haciendo, realizando en cuanto a higiene de manos, y van haciendo toman nota de si cumplen o no cumplen. Esta observación directa puede ser encubierta, sin que sepan que uno está observando, o puede ser no cubierta. Uno ingresa y le dice al personal: hoy vine a medir higiene de manos, y se pone a medir higiene de manos sabiendo el personal que lo están observando. Bueno, también hay otro método que se puede utilizar en algunos servicios, como ser y acá entra el paciente como rol observador. Es el paciente el que va a colaborar. Uno instruye al paciente diciéndole que nos lleve un registro de que cada vez que ingresa algún personal de salud, registre si se higienizó o no. Bueno, ese es un método que también se puede utilizar. Observación por videocámaras también se puede utilizar, y esto tiene también como algo a favor, porque uno previene de esta manera el efecto Hanford, que lo que hace es lo que yo les decía antes, que el personal se vea intimidado a realizar, o intimidado porque se ve observado y que lo están midiendo, entonces realiza actos que si no se sintiera de esta manera no los haría en la vida real. Entonces la videocámara nos puede presentar la realidad de lo que está sucediendo. Bien. Este es el Hospital Austral. Es un hospital de 24 años de edad, de alta complejidad, con 220 camas,
de las cuales 48 tienen o están dedicadas a terapia intensivas, áreas críticas, de las cuales 15 pertenecen a neonatología, que es donde hicimos este estudio. El objetivo que nos planteamos fue describir la adherencia a la higiene de manos empleando dos métodos de medición diferentes. ¿Cuáles son estos métodos? Observación directa y observación por videocámaras. Y estas son algunas fotos de la neonatología. Bien, en cuanto a la metodología, ¿qué hicimos en cuanto a esto, a estos dos métodos que utilizamos? Observación directa, presencial, estando dentro de la unidad, y observación por cámara. Bueno, lo que hicimos es un estudio observacional, uno mira, observa y hace de corte transversal porque es a través del tiempo. Estas mediciones fueron realizadas por personal del Servicio de Prevención y Control de Infecciones y se midieron de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud dice al respecto en cuanto a los 5 momentos y también en cuanto a que sea una técnica correcta. Es lo que nosotros observamos y poníamos como que fue realmente cumplida esa observación o esa indicación de higiene de manos cuando hacía el momento y cuando lo hacía, el frotado lo hacía correctamente. Bien, el periodo observado fue en 4 años, desde el 2019 al 2022, y cada uno de estos años fueron medidos en 4 oportunidades o 4 veces por cada año. La cantidad total de observaciones que se hicieron en neonatología en estos 4 años fue de 848 y se hizo en 2 etapas. Los 2 primeros años a través de la observación directa, que era el método tradicional, digamos, que hicimos hasta ese año, hasta el año 2020, desde 2009 hasta el 2020. El estudio solo abarcó el año 19 y 20, con 434 observaciones o indicaciones de higiene de manos. Y la segunda etapa, el año 2021 y 2022, a través de las cámaras que se encuentran en el servicio de neonatología. Se observaron 414 indicaciones de higiene de manos. Ahora después vamos a ver cuántas se cumplieron en porcentaje, ¿no? Y estos datos fueron todos registrados y graficados en una tabla Excel. Bien, acá como resultados lo que podemos diferenciar es esta primera etapa señalada con esta línea en azul de los años 19 y 20 por observación directa. Ahí vamos al sector, o estuvimos en el sector y observábamos si se higienizaban o no en los turnos que fueron auditados. Lo que observamos es que la medición más baja fue de 76% y la más alta de 96%, ¿no? 96, 95, 96%. Cuando vemos lo que en el gráfico, cómo quedó reflejado las observaciones por videocámaras, en esta línea de color naranja, la menor de las observaciones fue 35% y la máxima fue de 73%. Cuando uno observa esto a simple vista, se da cuenta que cuando midió por videocámaras, las observaciones fueron menores a cuando uno estuvo presente observando directamente y presente ahí en el lugar, entre otras cosas, y de lo que podemos observar. Y como conclusión de este pequeño trabajo que realizamos, bueno, vemos que el método de observación por videocámaras mostró esta menor adherencia a la higiene de manos que la observación directa presencial en el lugar, y que posiblemente esté relacionado por este efecto Hofford que recién les mencionaba, ¿no? Que condiciona
a la persona cuando se ve observada. Bien, las videocámaras permitieron identificar oportunidades de mejora y corregir conceptos en el flujo de trabajo diario que suele haber y modificar otras conductas en relación también a higiene de manos, de algunas prácticas que el personal realizaba. Y además, bueno, se puede evaluar la adherencia en diferentes turnos y días de trabajo. Y se destaca también la utilidad de ambos métodos. No es que uno descarta al otro, sino que uno se complementa con el otro. Y no hay un método que sea el verdadero o el que hay que seguir. Si se pudiesen hacer varios métodos sería quizás lo ideal, porque uno de esa manera puede observar y pesquisar bien las oportunidades de higiene de manos y poder registrar adecuadamente. Entonces, ambos métodos se pueden complementar uno del otro, de acuerdo con la disponibilidad, obviamente, de los recursos tecnológicos de cada institución. Esto es lo que nosotros pudimos observar y pudimos ver reflejado y las conclusiones que pudimos sacar. Esto es hasta el año 2022, no quedó esto allí. Ustedes observan, esto es un gráfico que tenemos, este gráfico muestra desde el año 16 y es el promedio, esto en rojo, el promedio de la neonatología en este caso, y este fue el periodo donde observamos solo por cámaras y luego, o lo anterior era solo presencial, y a partir del año 2023 empezamos a medir con los dos métodos y a verlo reflejado en este gráfico, y la gente también puede verse reflejada de cómo fue el alcance de su porcentaje en higiene de manos. Entonces lo que vemos en la línea roja es el promedio de los dos métodos. En azul corresponde a la observación directa. Cuando fuimos a medir aquí, observamos que había un 40% más o menos en forma directa, y esto fue en aumento a llegar a 92% en esta última medición el mes pasado. Y en la línea amarilla observamos la adherencia por cámaras, donde empezamos con un porcentaje elevado, casi 80%, que es lo que nosotros esperamos tener como área de seguridad en esta banda rosa que ustedes ven, y luego decayó y fue también subiendo. Ambas mediciones fueron subiendo, alcanzando en esta último mes o esta última medición un 84% a nivel global. Esto es para que vean la continuidad y qué es lo que hicimos después de ese estudio, ¿no? Todos los cambios que pudimos realizar. No fue que se hizo ese estudio y nada más, sino que se tomó conducta frente a eso, en este caso en cuanto a la metodología a continuar, en aquellos sectores que tenemos posibilidad de tener cámaras, y también en modificar conductas, hacer encuentros con el personal involucrado y poder mostrarles estos datos y conversar sobre lo que observábamos y aquellos digamos, errores que veíamos o que impedían el higienizarse adecuadamente las manos o que no le permitían higienizarse directamente, ¿no? Entonces, bueno, era como para hacer un poco el cierre de lo que estamos en la actualidad. Jefe Leonardo, perdón, sí. La interrupción. Ah, bueno, perfecto. Así que bueno, muchas gracias. Muy oportuno en su tiempo. Nosotros tenemos la sesión de preguntas, ya tenemos pues preguntas, las puede revisar a través del chat interno mientras tanto. Bueno. Muchísimas gracias por su explicación. Definitivamente va muy acorde con toda la parte de prevención de infecciones y observación de comportamientos en nuestras instituciones y cómo podemos verificar que esos protocolos que tanto socializamos sucedan en la vida real
y cómo definitivamente sí el sesgo de atención puede afectar precisamente estos indicadores. Para toda la audiencia, queremos recordarle que nos encontramos en el segundo simposio de infecciones asociadas a la atención en salud, compartiendo experiencias. Esta es nuestra segunda jornada. Importante recordar que durante la jornada de la tarde de hoy vamos a tener 2 espacios para resolver preguntas. Nuestro moderador de la sesión de preguntas es el doctor Juan Diego Vélez, quien es infectólogo de la Fundación Valle de Lili. Entonces, pueden utilizar el chat para hacer las preguntas que consideren necesarias. Bueno, entonces, continuamos con nuestra jornada del día de hoy. A continuación, la doctora Piedrahita, médico, internista, infectóloga de la Fundación Valle de Lili, continuará con un tema muy importante, el estado mental e infecciones asociadas a la atención en salud, para todos, para que todos identificamos cómo todo esto puede asociarse de manera integral con el proceso de atención en el paciente. Doctora Piedrahita, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Piedrahita, ¿puede activar su audio, por favor? Ok. ¿Y se ve la pantalla? Sí, señora, como la tenía, estaba bien. Gracias. Aquí. O sea, ya ahí arranco ya. Hola a todos. Bueno, 2 segundos. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Piedrahita. Hola a todos. Hoy hablaré de estado mental e infecciones asociadas a la atención en salud. Quisiera empezar como por las bases que han permitido comprender el proceso que lleva al desarrollo de enfermedades infecciosas con miras a poderlas intervenir desde el tratamiento, la prevención y el control. Y esto es entender la triada epidemiológica de las enfermedades infecciosas, un modelo que propone Wade Hampton Frost en 1976, luego de un trabajo recogido de un montón de personas previamente, pero finalmente sintetiza un modelo en el que el ambiente, el agente infeccioso y el hospedero tienen una interacción, digamos, multidireccional en la que termina desarrollándose la enfermedad, siendo el agente infeccioso el microorganismo que desarrolla la enfermedad, el ambiente, las condiciones que permiten la interacción entre el agente infeccioso y finalmente el hospedero, quien va a ser la persona susceptible a desarrollar la enfermedad. Este hospedero usualmente lo hemos visto como, desde el término susceptible, como una persona con una alteración de la inmunidad que finalmente desarrolla la enfermedad pues por sus comorbilidades y demás, pero la invitación de esta charla es verlo como en sus dimensiones completas, como pudiera ser ver cómo influye su estado de educación, su nivel de educación, su cultura y su estado mental para continuar, digamos, todos estos pasos que se necesitan para llevar a la cadena de transmisión de enfermedades infecciosas. Es entonces como el protagonista de la charla. Y cuando hablamos de estado mental es difícil hacer una definición, hay muchas, digamos, visiones de esto, pero de alguna manera es como el paciente o la persona interactúa, digamos, con su medio interior y su medio exterior, y se ve desde varios componentes que, si bien esto es algo más relacionado con psiquiatría y demás, creo que es un punto importante para introducir desde lo que hacemos como en el programa de prevención de infecciones, y es mirar a este paciente un poco más detalladamente en esta parte. Entonces, mirar su apariencia, su estado de higiene, su comportamiento, su actividad motora, qué tan agitado, qué tan quieto está de alguna manera, su discurso, el estado de ánimo, el proceso y contenido del pensamiento, si está delirante, cómo está su parte de percepción, si tiene alucinaciones, cómo es la cognición, esa capacidad de prestar atención, de tener un razonamiento abstracto, de su introspección, que tanto comprende su enfermedad y por qué está en donde está, y el juicio que lo lleva a tomar decisiones. Esto es importante porque finalmente
Para nosotros en el Comité de Infecciones, el paciente llega, digamos, a una institución y nosotros esperamos de él que se adhiera y que cambie sus comportamientos de alguna manera hacia lo que esperamos que debe cumplir para evitar las infecciones, pero desconocemos o quizás no hemos estudiado cómo afrontar esto para llevar al paciente que finalmente sí sea adherente. Y podemos tener un paciente incluso que tiene su estado mental conservado, es decir, nada de esto está alterado, pero quizás su nivel educativo o su cultura o su estado socioeconómico no permite finalmente, por ejemplo, que alcance las metas de higiene que uno esperaría para prevenir. Y esto también hay que abordarlo desde el Comité de Infecciones con nuevos ojos. Las causas de alteración del estado mental pueden ser muy variadas y pueden ser transversales a múltiples áreas de la atención en salud, desde evidentemente la psiquiatría, pero también medicina interna, cirugía. Todos estos trastornos que ustedes están viendo ahí llevan alteración del estado mental y a una no adherencia a todas estas políticas y lineamientos que hemos establecido desde el Comité de Infecciones. El programa tiene muchas como pilares y parece, digamos, centrar como toda la responsabilidad hacia el personal de la salud, pues porque finalmente habla de guías, de educación, de vigilancia, en fin, pero cuando vemos como tal las actividades desglosadas, pues el paciente y los acompañantes incluso tienen componentes y actividades que cumplir que son importantes para que logremos el éxito del programa. Es así como este estado mental, evaluarlo, valorarlo y saberlo abordar es clave. De esto hay poca información, incluso en las guías poco se hace como énfasis en cómo abordar esta situación y cuál es la prevalencia y la situación actual, pero es importante pues como tenerlo presente. Nosotros realizamos un estudio en la institución entre el 2017 y el 2018 en el que buscábamos establecer la prevalencia de la colonización de enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y la incidencia de bacteremia y mortalidad asociada en el contexto de pacientes con trasplante de médula ósea. Claramente pacientes con alto riesgo de estas infecciones solo si miramos al hospedero como un hospedero inmunosuprimido. En este estudio vimos que realmente de 19 pacientes colonizados, solamente uno presentó bacteremia por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, y ese un paciente fue el paciente que había sido llevado a trasplante proidéntico. Claramente aquí encontramos un paciente muy inmunosuprimido, pero que lo hacía diferente de sus compañeros, de sus 3 compañeros. Entonces revisábamos la historia clínica y encontramos que el paciente presentaba una alteración de su estado mental en relación a un trastorno depresivo, y en las descripciones se mencionaba una poca adherencia a todas las medidas preventivas que tenemos en nuestra institución para prevenir estas enfermedades infecciosas o asociadas al cuidado de la salud. Dentro de estas, evidentemente, el lavado de manos, el baño con clorexidina y evitar el uso de joyas y cosméticos durante el periodo pues, de hospitalización. Como les decía, esto poco hay información. Este estudio suizo menciona una prevalencia más o menos del 4%, en el que miren cómo la gran mayoría, digamos, o quienes presentan más infecciones asociadas a la atención en salud son los pacientes con trastornos depresivos, abuso de sustancias psicoactivas y esquizofrenia, siendo las principales infecciones, esto obviamente en el contexto de un hospital psiquiátrico, no les aclaré esta parte, siendo las principales infecciones urogenitales, infecciones de piel, infecciones respiratorias, del tracto gastrointestinal. Ellos no describían infecciones relacionadas con catéteres, justo por el tipo de población, y describían brotes, un brote por Staphylococcus aureus meticilino resistente y un brote por norovirus. El tiempo de observación fue desde el 2021 hasta el 2018, lo que de alguna manera es positivo, pues solamente la descripción de un brote por Staphylococcus aureus meticilino resistente. En cuanto a los brotes, digamos, es algo muy que dentro de nuestra lógica pudiera ser algo muy común en el contexto de la atención de los pacientes con enfermedad mental, sobre todo en el contexto psiquiátrico, y lo que mencionaban es que, digamos, lo que se ha encontrado es que principalmente son brotes por agentes que circulan en la comunidad y digamos, con una capacidad de infección muy alta, ¿no? Entonces, como las medidas que se realizan para poder intervenir y limitar el brote pueden ir en contravía con lo que el paciente vive diariamente, es decir, son pacientes que están en
habitaciones con más de una persona. Entonces, hablar de aislamientos puede ser difícil incluso para la aceptación del mismo paciente. El lavado de manos pues, va a ser limitado y va a requerir incluso apoyo por parte del personal de atención en salud adicional. La desinfección del ambiente puede ser, digamos, retador en este contexto, el lavado de ropa, y se propone, pues, digamos, tamizar inicialmente. Pero todas estas medidas a veces pueden fallar justamente porque no sabemos llegar a la población o cómo manejar la población y el ambiente hospitalario. Son como los retos que se proponen. Lo otro, dentro de los brotes de enfermedades de transmisión sexual, que son infecciones muy prevalentes en estos pacientes, más bien, y que pueden significar un reto a la hora de la monitorización. Se habla entre 1.5 y 5% de los pacientes que pueden llegar a tener relaciones sexuales en el contexto de hospitalización en unidad psiquiátrica. Entonces, intervenir y manejar esto desde el punto de vista del comité de infecciones también es algo que quizás no hablamos mucho y que puede llegar a ser nuevamente retador pues, para todo el grupo. Yo traigo aquí como la percepción que tienen el personal de la salud en relación a todos estos retos que les estoy comentando y cómo es posible quizás, digamos, hablar de un comité de infecciones en el contexto de enfermedad mental o de estado mental alterado y hacer modificaciones y ajustarnos, porque realmente las políticas del comité de infecciones están muy centradas o muy basadas hacia la población médico-quirúrgica en general. Entonces, estos dos son estudios basados en entrevistas que se realizaron a diferentes personas encargadas del comité de infecciones. El primero en Alemania, y el segundo en Tailandia. En el de Alemania buscaban evaluar diferentes niveles en los cuales se pudiera presentar un reto y se pudiera evaluar como una forma de resolver ese reto. Y como hablamos de salud mental y como hablamos incluso de educación, de cultura, todo esto, pues los niveles en los cuales nos estamos como enfrentando van más allá del nivel individual del paciente o que pasa solamente en nuestra institución, sino también va a atravesar cosas como niveles como la sociedad, la comunidad, en fin. Dentro de estas barreras se encontraba, quizás lo que les acabo de mencionar, lo más importante es que las guías no están adaptadas a los pacientes, a abordar pacientes con alteración del estado mental. Entonces eso limita el quehacer, digamos, del profesional. Lo otro es la disminuida quizás como importancia que se le da por fuera, digamos, del comité de infecciones en un centro de atención al comité de infecciones como tal. Me refiero a psiquiatras, a personal de cirugía, el personal que hace el aseo y la desinfección, en fin, digamos, la poca valor que se le da al comité de infecciones pues puede limitar cómo podemos intervenir pues en este grupo de pacientes. Lo otro son los hábitos y las rutinas que tiene el personal de salud, porque si bien no todo lo hace el comité de infecciones, evidentemente pues el personal de enfermería y demás está en el día a día realizando actividades de educación y acompañando en el lavado de manos y en fin, en estos pacientes que ameritan tanta educación y acompañamiento, pues entre que hay que, no sé, intervenir una agitación y enseñarle a alguien a lavarse las manos o acompañar, pues se va a dar prioridad al que hacer, comillas, más importante, olvidando estas otras intervenciones que impactan en todo sentido. Lo otro que se revisó puntualmente a nivel pues como del paciente es lo obvio, y es que el paciente por su condición va a negarse a realizar una adecuada higiene personal, va a negarse a un lavado de manos o pues va a utilizar el lavado de manos de forma negativa y por tanto pues se va a limitar su realización, va a negarse al aislamiento o va a asumir el aislamiento como por ejemplo un castigo y entonces va a intentar esconder síntomas, que eso va a terminar impactando negativamente el control de brotes y demás. También, digamos, la poca, digamos, interacción que puede llegar a haber entre el personal de salud que atiende al paciente y el personal del comité de infecciones con el paciente para hacer algún tipo de retroalimentación y de educación. Quizás se pasará
más por intentar, digamos, hacer la vigilancia y demás, pero las retroalimentaciones en este tipo de pacientes podrán requerir más tiempo o incluso que haya medicamentos psiquiátricos disponibles, que esté el psiquiatra en el momento de la valoración. Entonces supone más retos que harán más difícil la adherencia como tal a todas estas políticas y lineamientos. Y en último, pues en otro nivel, digamos, organizacional, mencionaba nuevamente quizás la poca importancia que se le puede llegar a dar al comité de infecciones dentro de un marco que es tan amplio en la atención, digamos, de un paciente con alteración del estado mental, pero que eso a nivel organizacional se mantenga. Y lo otro es que haya una alta carga, digamos, de presión laboral y poco personal que sea capaz no solamente de vigilar, que sabemos pues que el comité de infecciones, la idea es que haya un personal vigilando mínimo 300 camas, pero también digamos una enfermera que esté pendiente del paciente, que esté vigilando que se lave las manos antes de comer, o que sí, o que tenga o no tenga síntomas respiratorios. En fin, entonces eso lo mencionan como una limitación o una barrera. Y lo otro también que se propone es cambios en el personal, digamos, que atiende a estos pacientes, que puede también limitar como la empatía y la capacidad de pronto de confiar quizás del paciente y de comprender qué está pasando si todo el tiempo están cambiando el personal que lo atiende. Dentro de las recomendaciones que estas personas que se entrevistaron daban o veían, digamos, como una mejoría para la atención de estos pacientes y disminuir las infecciones asociadas en salud, mencionaban aumentar, digamos, esto pudiera ser, digamos, que ocurre a todo nivel, ¿no? Aumentar guías, aumentar educación, aumentar divulgación, pero sobre todo lo mencionaban hacia, digamos, adaptar todas esas guías a la situación de un paciente con un estado mental alterado, porque usualmente no se encontraba esta información. Permitir que el personal, digamos, tanto el personal que vigila, que hace parte del comité de infecciones, como el personal que atiende, pueda tener espacios para poder implementar y hacer, pues, como real los lineamientos. Y con eso, por ejemplo, está nuevamente enseñar a lavar las manos o vigilar que el paciente sí se lave las manos, que eso demandará tiempo y limitará pues un poco como la disposición que tenga la persona para esto. Y esto hacerlo parte del programa como que tiene que hacer la persona en el día a día y no como algo extra o algo adicional que le toca hacer porque el paciente no entiende y el paciente es difícil y en fin. Doctora, perdón la interrupción, nos quedan 5 minutos, muchas gracias. Listo, no, dale. Luego está el tema digamos, que exista un líder, pero ese líder tenga conocimiento, digamos, de cómo abordar el tema de un estado mental alterado, ya sea que no necesariamente sea, pues como sea psiquiatra, por ejemplo, pero por lo menos que en la mesa multidisciplinaria que hace parte del programa, pues haya psicólogos y hayan psiquiatras que permitan mejorar el acercamiento, pues como tal, a los pacientes, e incluso algunos proponían que incluir como la higiene como parte del tratamiento, igual que están las prescripciones y demás. Ya digamos para concluir, pues reconocer que el hospedero susceptible, digamos, no solo es el hospedero que tiene una inmunidad comprometida, sino que también es el hospedero que tiene un estado mental alterado, y es igualmente importante evaluarlo y reconocerlo a la hora de intervenir en cuanto a prevención de infecciones. Hay poca información, digamos, en este sentido, y el llamado es a buscar y entender qué está pasando en este sentido, y mirar la forma de modificar las guías para poder hacer una mejor atención de estos pacientes. Y aquí añado, pues, no solamente estado mental alterado, sino también el componente cultural y educativo de las personas, pues nos llevarán a que haya o no adherencia a todas las medidas y lineamientos del Comité de Infecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Excelente presentación. En el chat interno puede ir revisando las preguntas. Muchas gracias a todos los que han realizado las preguntas a través de nuestro chat público, para todos los que estamos conectados el día de hoy.
Entonces, continuamos con nuestra jornada. En este momento vamos a continuar con el tema prevención de infecciones en sitio operatorio y profilaxis prequirúrgica. A continuación con el doctor Carlos Arturo Álvarez. Él es médico infectólogo es de la Universidad Nacional. Es magíster en epidemiología, PhD en ciencias biológicas, vicepresidente científico e innovación clínica Colsanitas y docente de la Facultad de Medicina. Doctor Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que están conectadas hoy para escuchar este simposio. Muchas gracias, como digo nuevamente, la invitación, especialmente al doctor Juan Diego Vélez, quien me invitó a formar parte de este simposio. Bueno, voy a entrar en materia porque en realidad este es un tema bastante amplio y 20 minutos es bastante poquito, diría yo, para poder tratar de abarcar dos temas importantes como son la prevención y la profilaxis. En general, voy a centrarme en la profilaxis quirúrgica, pero sí a manera de abrebocas voy a tocar algunos temas que también son importantes en la prevención. Y dicho esto, quisiera mostrar esta primera diapositiva en el cual pues ya pasaba un tiempo largo, en el cual desde que Joseph Lister hizo la primera descripción de un principio antiséptico para hacer cirugía, y es cuando empieza a plantear la posibilidad de disminuir la flora microbiana tratando de evitar la infección de sitio quirúrgico. Pero esto más o menos va de la mano con otro de los hallazgos importantes que probablemente es más conocido por todos, como es los consejos o las recomendaciones que hace Semmelweis en el siglo XIX, en el cual pues empieza a popularizarse el lavado de manos y como una parte el lavado de manos en la atención de pacientes y procedimientos quirúrgicos. Yo creo que son los dos puntos o hitos importantes que, como he visto en toda la mañana y ahora en la tarde, han venido hablando y por lo tanto no me referiré a este tema de la prevención, no sin decir que es un tema extremadamente importante. Tampoco quiero centrarme en este otro aspecto que lo pueden encontrar en esta revisión que hicimos hace ya un buen tiempo en la prevención o mejor en la práctica para la antisepsia de la piel del paciente, en la cual sí me referiré, que son los factores de riesgo para desarrollar infección de sitio operatorio. Esto no entro en detalle porque más o menos lo que está en esta diapositiva resume gran parte de lo que se puede encontrar. Habrá algunos que podrían decir adicionalmente otro factor de riesgo, incluyendo, podríamos adicionar ahí a esta tabla tener COVID como un factor de riesgo, tener una infección diferente, pero en general lo que ustedes ven ahí son algunos de los factores de riesgo más conocidos, tanto por el paciente o relacionados al procedimiento. Y también tener en cuenta que hay algunas recomendaciones que desafortunadamente no son nuevas, pero que todavía algunas veces generan cierta escosor o algunas veces adherencia a la misma recomendación. Traigo esta diapositiva porque es importante tener presente que en el caso de el rasurado, pues no es un tema nuevo. Fíjense ustedes que esta publicación fue hecha en 1971, es decir, mal contado, han pasado más de 50 años, entonces todavía hay dudas en la utilidad o cuándo hacerlo, y pues ya está claro desde ese momento cuándo debería hacerse la remoción del vello en un procedimiento quirúrgico. Y a pesar de eso, digo esto porque todavía, como digo, en algunas instituciones se sigue utilizando cuchilla u otras cosas que pues desde hace más de 50 años sabemos que no es la forma adecuada. Pero si quisiéramos buscar una referencia más actualizada, podríamos buscar las guías de la OMS más recientes, en el cual pues se hace una aproximación a este aspecto sobre la remoción del cabello o del pelo, como quieran mirar, y cómo se debe hacer, en el cual básicamente la recomendación está, como ustedes lo ven ahí, pues no es removido, y si se hace absolutamente necesario porque es difícil para el grupo quirúrgico
hacer el procedimiento, pues se debe remover solamente con un clip. No se recomienda la afeitada y eso pues ya está claro, pero nuevamente si se recomienda en estas guías es porque justamente, como digo, también lo pueden encontrar. Igual hay otra serie de recomendaciones de prevención del sitio quirúrgico en el cual, pues dependiendo de la guía que ustedes lean, van a encontrar y también los niveles de evidencia, algunas recomendaciones más fuertes o menos fuertes, como las que ustedes ven acá. Aquí trato de resumir a partir de esta publicación de la revista Cirugía Española, en el cual hace un resumen de varias guías, de algunas de las medidas preventivas que generan controversia y algunas que no deberían generar controversia, como la que ustedes ven, incluyendo la eliminación del vello adecuadamente o la profilaxis antibiótica de forma adecuada, en el cual ustedes ven la mayoría está en verde y un poquito en naranja, donde no hay ninguna dificultad o duda en su aplicación. Y otras que sí pueden generar alguna controversia, dependiendo de algunas características que probablemente podríamos tocar en las preguntas, que no alcanzaría el tiempo para hablar de ellas en este momento. Igual algunos puntos importantes en medidas preventivas. Hay otras, como ven ustedes acá, la preparación de la piel con antisépticos, normotermia, normoglicemia, de la perfusión tisular, que no tienen ninguna dificultad, y otras que sí tienen evidencias bajas o incluso no se recomienda como una manera de prevenir la infección de sitio quirúrgico, como la que ustedes ven listadas en esta diapositiva. Igual también vemos otras recomendaciones que tampoco han mostrado utilidad y también algunas de las condiciones relacionadas con el uso de suturas y con los apósitos o cambios de apósitos en el postoperatorio. Yo quisiera concentrarme en lo que me queda de tiempo en dos de los que me parecen importantes tener presente. Uno, y el primero, porque he visto en mi práctica que hay muchas dificultades muchas veces y también mucha tradición oral, mucha anécdota, pero tampoco está muy claro a veces los protocolos que se hacen en la sala para el proceso de lavado de la piel del paciente. Como ya comenté, no entro en detalle el lavado de manos quirúrgicas, que pues obviamente es un tema importante, pero no lo toco. Sí hay unos temas que claramente también se han recomendado, ya el vello y el retiro del vello. Y cuando hablamos del lavado de la preparación de la piel del paciente, sí quisiera concentrarme en estas dos diapositivas, especialmente en esta que viene, la siguiente, y en el cual tener en cuenta la importancia de seleccionar de forma adecuada el antiséptico para limpiar la piel del paciente. Recordemos que podemos hacerlo, o se ha descrito hacerlo con alcoholes, con clorexidina, con iodoforos, derivados fenoles o triclosano, amones cuaternarios, pero cada uno tiene algunas ventajas y desventajas, especialmente desde el punto de vista de la cobertura de los gérmenes que pudieran estar en un momento dado en la piel. Sin embargo, tengamos en cuenta que la mayoría de gérmenes que estamos planteando o estamos pensando cubrir son los que están acá en esta parte de la diapositiva, y algunos tienen acción rápida y otros acción intermedia y otros intermedia lenta. Esto va con esta otra diapositiva que me gusta mucho, es una diapositiva tomada de la referencia de Rotter hace un buen tiempo, en el cual habla de la importancia del efecto inmediato y el efecto sostenido. Especialmente aquí plantea el uso de la reducción bacteriana en logaritmos de forma sostenida cuando hablamos de 3 horas o inmediata a los 5 minutos. Y aquí vemos cómo los alcoholes, como el N-propanol, tiene un efecto inmediato muy bueno, pero en la medida que pasa el tiempo rápidamente se cae. Y así vemos el caso del isopropanol, otro alcohol, en el cual vemos lo mismo. Y hay uno que es importante tenerlo presente, que es la iodopovidona, porque la iodopovidona también tiene un efecto inmediato bueno, pero ven ustedes acá que este efecto se cae. Contrariamente, la clorexidina tiene un efecto inmediato muy bajo, pero a medida que pasa el tiempo va actuando y va mejorando su reducción de la carga bacteriana. Igual podemos ver acá que lo que sí tiene un impacto, perdónenme, el papel del isopropanol más clorexidina, es decir, la mezcla de clorexidina más alcohol, en el cual, pues, fíjense ustedes, esta publicación fue en el 93. Más adelante vemos que algunos de los estudios que empiezan a ser recomendados fueron casi 20 años después de por qué utilizar la clorexidina más alcohol, porque estamos combinando un efecto importante, el efecto inmediato del alcohol con el efecto sostenido de la clorexidina. Es decir, ustedes ven que en la línea magenta,
que es la que representa el isopropanol más clorexidina, es la que tiene el mejor efecto inmediato, reduciendo 2,5 logaritmos y se mantiene durante 3 horas. Es por eso que varias de las publicaciones, esta es una hecha en el 2010, hace casi 14 años, en el cual mostró cómo en la infección de sitio quirúrgico, el uso de la clorexidina con alcohol, pues básicamente tenía una mayor o menor probabilidad de infecciones de sitio quirúrgico, y desde eso se postula como uno de los objetivos importantes en su uso para el lavado de la piel del paciente. Esto ahora nos parece más obvio, pero recuerden que era algo que hasta hace unos años era el rey del uso como antiséptico, era la iodopovidona. Han surgido otros estudios, hay unos que han generado cierta controversia y probablemente para cirugías muy cortas, en el cual el efecto residual no es importante, no hace una gran diferencia, pero acá en este primer metaanálisis que se hace cerca de 2010, pues ya evidencia que efectivamente otros estudios también mostraban lo mismo, que era mejor la clorexidina que el alcohol, y básicamente por algunas de las características que ya veíamos, en el cual la clorexidina más alcohol pues tiene un espectro amplio, rápida acción, una actividad residual, una actividad en la presencia de sangre o material orgánico, menos irritante, y una absorción mínima tóxica igual para todos los tres. Esta es otra recomendación que se hace más adelante, con las características, hacia atrás, en el 2012, en las guías de publicada el Seminario de Mortalidad de los Estados Unidos, en el cual vemos algo parecido, y aquí otras publicaciones más recientes para determinados tipos de procedimientos quirúrgicos, en este caso de ginecología, en el cual evidencia la utilidad de la clorexidina más alcohol, nuevas publicaciones también que evidencian que esta es una combinación adecuada y útil. Sin embargo, tener en cuenta algunas consideraciones importantes que deben plantearse, como no recomendar soluciones alcohólicas en mucosas. Sin embargo, sí se puede utilizar concentraciones bajas de clorexidina, como la que se recomienda 0.12%, que se puede utilizar en mucosa oral y vaginal. En procedimientos neuroquirúrgicos se puede utilizar la clorexidina siempre y cuando se deje secar para disminuir el potencial riesgo de neurotoxicidad. En caso que la piel esté visiblemente sucia o con detritos orgánicos, se recomienda usar soluciones yodadas alcohólicas. Siempre se debe dejar la solución antiséptica en contacto con la piel antes de iniciar el procedimiento. Minimizar el riesgo de quemaduras por el uso del electro. Esto parece obvio, pero recuerden que algunas veces hay accidentes en salas de cirugía que ocurren justamente por tener en cuenta estas 4 recomendaciones que estamos viendo. Igual, este otro punto que es supremamente clave es evitar mojar el antiséptico los sitios de clives del paciente. Es pintar al paciente, no lavar, no echar cara al paciente. Y lo hago énfasis porque he sido invitado a algunos análisis de eventos adversos en el cual vemos que el problema ha sido la cantidad de alcohol más clorexidina que se utiliza, protege los torniquetes y preservar la integridad de la piel del paciente con el rasurado que ya he comentado previamente. Recomendaciones finales de este punto: el lavado quirúrgico de las manos, el uso de guantes estériles, no usar la bata estéril en el momento del lavado, debe pintarse la piel del paciente en el área quirúrgica a intervenir y sus alrededores a evitar el baño, evitar bañarlo. Les recomiendo esta publicación que hicimos en el 2017, donde están resumidas algunos de estos detalles que comenté y más se explica cada uno y el racional técnico científico de algunas de las cosas que comenté hoy rápidamente por tiempo, en el cual pueden encontrar pues también la técnica de lavado de la piel del paciente y por qué las recomendaciones y la forma circular que se hace, no estos detalles, pero para que lo tengan en cuenta y revisen esta publicación los que estén interesados. También algunos puntos importantes que algunas veces se hacen, cómo hacer la intervención de un área contaminada. Se debe aislar primero y luego lavar la piel circundante y por último la área contaminada. Se invierte el proceso, etcétera, etcétera. Lo pueden encontrar ahí. Lo mismo, ya comenté las soluciones, evitar que en cosas en la oral. Aquí algunos puntos importantes. Creo que voy muy rápido, me excusan, pero es para tratar de cumplir el tiempo. Y el otro punto que quería hacer énfasis es la profilaxis. Recuerden que la profilaxis es anticiparse, protegiendo. Esa es la definición clásica de la profilaxis. Y en este caso, cuando revisamos la definición o la meta
de los estándares de calidad en procedimientos quirúrgicos de la profilaxis antimicrobiana hace más de 30 años, o 30 años específicamente, era lograr concentraciones del antimicrobiano, y sigue siendo hoy, en dosis terapéuticas inhibitorias en el momento de la incisión y durante todo el procedimiento. Me gusta mucho esta definición porque realmente es lo que debemos hacer cuando pensamos dar profilaxis. ¿Y para qué? Para reducir la incidencia de infección de sitio quirúrgico, usar antimicrobianos justificados por evidencia de efectividad, minimizar efectos sobre la flora del paciente y minimizar efectos secundarios. Recordemos que la infección de sitio quirúrgico va a depender directamente de la dosis de contaminación bacteriana, es decir, de la cantidad de microorganismos en el tejido, de la misma virulencia del microorganismo que está colonizando la piel o que puede contaminar un sitio quirúrgico, y indirectamente proporcional a la resistencia, o hablando del estado inmunológico del paciente, es decir, de la capacidad de responder adecuadamente. Y tampoco entro en detalles, más con fines epidemiológicos se han dividido las infecciones en sitios del sitio quirúrgico superficial, profundo, órgano-espacio, la definición clásica de 1993. Y el detalle de lo que les voy a comentar ahora en los siguientes 5 minutos, pues básicamente va a ser basado en esta guía de profilaxis quirúrgica de práctica clínica que realizamos en conjunto con varias sociedades científicas de cirugía, medicina interna, epidemiología clínica, enfermedades infecciosas, y con acompañamiento de pacientes, asociación de usuarios de los hospitales de anestesia también de Bogotá. La pregunta inicial que se planteó: ¿cuál es el momento óptimo para la administración de la profilaxis antibiótica quirúrgica preoperatoria? Y en esto, pues, tener en cuenta los conceptos de antibióticos dependientes del tiempo y antibióticos dependientes de la concentración, pero en este caso antibióticos dependientes del tiempo, que es lo que queremos hacer, es tener por lo menos más del 50% del tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima, es decir, lograr que podamos suplir con insuficiencia esa concentración inhibitoria mínima. Para ello y para lograrlo, utilizamos un antibiótico de una vida media prolongada, de los casos de los betalactámicos, idealmente, y por esto la cefazolina es el antibiótico de elección, y administrar esa profilaxis de entre los 120 minutos antes de la incisión para establecer una concentración óptima el momento de hacer la incisión quirúrgica. En este caso, van ustedes a encontrar en esta guía que la recomendación para la mayoría de procedimientos quirúrgicos, que entre otras son los procedimientos que tienen considerados heridas limpias o limpias contaminadas, en el caso de limpia contaminada y dependiendo del sitio anatómico, ustedes ven la recomendación que en la mayoría está con cefazolina. Ven ustedes en el caso de cirugías del tracto gastrointestinal, también algunas veces con metronidazol, pero básicamente la recomendación es cefazolina, y como les decía, la recomendación es cefazolina, no cefalotina, porque la diferencia entre cefalotina y cefazolina es que, a pesar de que ambas son cefalosporinas de primera generación, una tiene una vida media de 30 minutos y otra de 1.8 horas. Y en este justamente logramos concentraciones adecuadas con 4 vidas medias, es decir, logramos proteger de forma adecuada al menos de 4 a 8 horas. Aquí vemos para los otros procedimientos, recomendando cefazolina, y en pacientes alérgicos, vancomicina o clindamicina. Les decía acá por qué las recomendaciones de cada una de ellas, teniendo en cuenta la vida media de los diferentes antibióticos y el momento de la aplicación para su utilidad. Recomendaciones adicionales: cuando administrar una dosis adicional de profilaxis quirúrgica intraoperatorio para mantener la concentración, cuando la duración del procedimiento supera las 2 vidas medias del antibiótico, es decir, en el caso de la cefazolina, más de 4 horas, cuando se pierde más de 1,5 litros de sangre o el 20% de la volemia, cuando se administra más de 4.500 cc de cristaloides o se utiliza circulación extracorpórea. Esas son las razones por las cuales deberíamos dar una dosis adicional intraoperatorio. ¿Se debe administrar antibiótico postoperatorio? Pues rápidamente les resumo lo que dice la diapositiva: es no se debe administrar antibióticos posteriores al procedimiento quirúrgico, y hay algunas excepciones que generan controversia, pero en general la evidencia demuestra que no se debe administrar. Finalmente, la implementación de una guía de práctica clínica tiene utilidad siempre y cuando tenga
unos indicadores, que los cumplamos y los podamos hacer seguimiento. Cuando uno hace estos indicadores, este es el ejemplo de la guía cuando se implementó de profilaxis quirúrgica, una versión previa en el Hospital San Ignacio en Bogotá. Definitivamente ustedes ven aquí cómo hacer la intervención, no solamente con la socialización, sino con la implementación de la guía, es decir, una forma adecuada de cambio de comportamiento del personal, pues vemos una disminución en la proporción de prescripciones incorrectas, y en este caso la principal razón era el número de dosis aumentadas, es decir, dar más de 2, 3, 4 dosis en el paciente después del procedimiento quirúrgico. Los invito a revisar en esta app que la encuentran en Google Play o en App Store, la guía de profilaxis quirúrgica, donde encuentran el detalle de lo que acabo también de comentar, y también en este curso que está en Coursera, en que tenemos un módulo específico para profilaxis antimicrobiana, y obviamente las dos guías, la que comenté, la guía de profilaxis y esta guía de la manejo de la piel, de la antisepsia de la piel del paciente antes de la cirugía. También obviamente están las guías de la OMS y otros sitios importantes para tener presente. Recordemos que cuando un paciente entra a cirugía, justamente lo que queremos es que se salga mejor de lo que entró y obviamente que no nos vaya a infectar. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Como siempre, muy destacada ponencia. Muchas gracias por la aclaración, las referencias bibliográficas, pues para quienes necesitamos ampliar este tema. En la actualidad ya tenemos varias preguntas en nuestro chat, entonces vamos a empezar nuestra primera sesión de preguntas. Para eso nos va a estar acompañando el doctor Vélez, quien se encuentra ya conectado con nosotros. Doctor Vélez, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los conferencistas, al doctor Favreau, a la doctora Peiraíta y al doctor Carlos Árvales por sus excelentes conferencias y los detalles puntuales que nos quedaron en la cabeza de cada una de ellas. Afortunadamente tenemos un tiempo para preguntas y hay varias preguntas. En primer lugar, iniciaré con el doctor Favreau. Un momento, yo abro aquí el archivo donde están. Un momento. No. Un momento. Está descargando cambios recientes. No está. Marley, el documento no está actualizado, pero de todas maneras, mientras Marley me lo actualiza y me llega aquí este documento que no... para el doctor Favreau hay una pregunta muy clave y es llamativa la diferencia en los datos entre la observación directa y la observación por las cámaras. Frente a este punto, ¿las cámaras eran visibles a las personas o eran unas cámaras ocultas? Doctor Vélez, ya se le actualizó el documento de preguntas. Bueno, al final del documento se encuentran ubicadas para cada ponente. Pues el documento de ayer. Abajo. Sí, aquí están ya. Bueno, ya me aparecieron. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces el doctor Favreau, la primera pregunta es esa, llama la atención pues esa diferencia en los datos entre un sistema y otro, y al ojo del simple observador es que en unos se están dando cuenta que lo están observando y en otra no, pero en esos términos entonces las cámaras estaban ocultas. No están ocultas, están bien visibles. La idea de las cámaras en toda la institución es de seguridad, ya sea en los pasillos, bueno, en todas partes del hospital. Hay una central de monitoreo, que hay personal de seguridad que está vigilando esto, y hicimos uso de esas cámaras para poder observar. Todo inició por algo que había sucedido, un brote que había sucedido en neonatología, entonces quisimos ver cómo era el manejo puntualmente de una técnica, y a raíz de eso propusimos hacer higiene de manos observando de esta manera. Pero están bien visibles.
todos saben que les estamos observando. Bueno, y la otra pregunta, ¿y ustedes entonces en estas cámaras eran capaces de observar los 5 momentos del lavado de manos? Exactamente, siempre medimos los 5 momentos, digamos, desde 2009 a la actualidad hubo cambios en cuanto, o sea, fuimos aumentando la rigurosidad de cómo es la observación. Empezamos por los 5 momentos, luego fuimos incorporando la técnica correcta y el tiempo correcto. Pero sí, se observan los 5 momentos. Bueno, y basado en la medición por cámaras y esta diferencia con lo otro, ¿qué meta tienen ustedes para el cumplimiento o qué metas se plantean de cumplimiento, pues por la gran diferencia entre estos dos métodos? Sí, no hacemos una diferencia de meta para una observación o un método de observación y otro. Lo que hacemos es sumar la cantidad de observaciones directa con la cantidad por cámaras, la sumamos y sacamos el promedio. Y eso es lo que registramos como porcentaje alcanzado. ¿Por qué? Porque son observaciones diferentes, de diferentes momentos y diferentes personas. Dentro de los mismos tipos. Y la última pregunta para ustedes. ¿Ustedes no tienen o cómo manejan la situación pues, legal con los pacientes en el sentido de que son observados constantemente? Eso, los pacientes, ¿cómo perciben ese sistema? No se plantea eso desde el inicio que la persona se interna, sabe, bueno, que está en un hospital universitario donde estamos aprendiendo y una de las maneras es decirles y transmitirles que las cámaras están para su seguridad, sobre todo en neonatología, por la posibilidad remota, esperemos, de algún robo de algún bebé. Pero nosotros utilizamos esas cámaras justamente para, si bien el fin era otro, nosotros lo utilizamos para esto. Pero nadie nos presentó ni tampoco fue una duda nuestra al respecto. Están continuamente siendo filmadas las personas y los pacientes y los lugares. Okay. Y en el momento actual, ¿ustedes siguen haciendo la vigilancia por los dos métodos o solamente con las cámaras? En los lugares que tenemos posibilidad de tener las cámaras y están instaladas, lo hacemos por los dos métodos. Sí. Que sería, en este caso sería neonatología, terapia intensiva adultos, unidad coronaria. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor Fabro. Ahora para Daniela, es para mí un gusto haber oído la conferencia de Daniela, una alumna nuestra que queremos mucho, excelente infectóloga. Su estudio fue muy llamativo y ha sido muy llamativo en mi cabeza para mí, ya que este estudio fue hecho en el año 2017. Y este estudio lo hicimos en el grupo de pacientes de trasplante de médula ósea. Escogimos este grupo porque es un grupo altamente susceptible a la colonización y al desarrollo posterior de infección invasiva. De hecho, en esos momentos en el mundo, los datos de los italianos mostraban que alrededor del 35% de los pacientes colonizados por gérmenes productores de carbapenemasas, cuando estaban en el periodo de neutropenia luego del trasplante, hacían bacteremia con una mortalidad alrededor del 50%. Una situación que, como ustedes ven, es muy grave. Este estudio nos mostró a nosotros dos cosas. Una, la utilidad de la clorhexidina en esta población altamente susceptible en disminuir el riesgo de bacteremia por este tipo de gérmenes en los ya colonizados. Y la segunda, nos llamó profundamente la atención la situación del papel del estado mental en aquellos que fallaron. Entonces, la pregunta para Daniela, fundamental, es que ¿usted por qué cree que los pacientes con enfermedad mental tienen más riesgo de infecciones hospitalarias, especialmente en el estudio que usted hizo, Daniela? Pues, a ver, yo pienso que el comité de infecciones transmite un mensaje, entonces el emisor, y se requiere un receptor para que ese mensaje finalmente, digamos, completamente se active. Dentro de esos receptores, evidentemente, está el personal de salud que no hace parte del comité de infecciones y está el paciente y su familiar.
la capacidad que tenga de entender el mensaje desde lo que mencioné, la cultura, el estado mental, en fin, es clave, porque en últimas, si el paciente toma la decisión de, o se adhiere, digamos, y se lava las manos, no utiliza cremas, no utiliza joyas, tiene una adecuada higiene personal y eso lo hace en términos diarios y sostenidos, pues la eficacia o todas nuestras metas y todo lo que nosotros nos planteamos finalmente que es hacia el paciente lo va a seguir y esto va a lograr disminuir como tal las infecciones. O sea, es clave que el receptor del mensaje pues lo haga un hecho. Si no lo hace un hecho, pues el mensaje queda a mitad de camino y no pasa nada. Y nuevamente, no solamente es el paciente, es también el acompañante, pues también es clave. Entonces, esto para nosotros ha sido un estudio y para mi cabeza supremamente importante, porque además de las conclusiones que usted menciona, sale otra conclusión muy importante y que, digamos, tradicionalmente no se ha tenido en cuenta, y es el hecho de que el paciente y su familia forman parte también activa en la prevención de las infecciones. No es un trabajo que se pueda entregar, delegar de una manera completa a otra persona. Este detalle creo pues yo que es como muy importante, y no sé si en otros lados digamos, esta realidad se maneja igual o no. Porque la situación del paciente con enfermedad mental es, en términos generales, la del paciente que no está en capacidad de colaborar o